Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, muy buenos días. Buen viernes. En realidad es raro que yo le diga bienvenidos a ustedes, porque en realidad ustedes estaban acá y yo acabo de llegar. Sí, es verdad. Pero no sé cuál es la palabra, digamos. Bienvenidos al pase. Claro. Está bien, A ver, bienvenidas al pase. Son los formalismos, nos estamos saludando y ya nos saludamos hace media hora, ¿no? Eso también es cierto, Uno en los Miente. medios se saluda dos veces. Sí, miente. Es Una como vez que afuera del saludamos aire a y la otra. gente saludándonos. Es así. Es así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro. Venía escuchando, como siempre, el programa de ustedes y el editorial de Roberto. Uy. Y quería retomar una de las cuestiones que vos planteabas, que era el tema de la posibilidad de algún tipo de herramienta que permita sortear la proscripción. Herramienta constitucional. Hablamos puntualmente de un indulto presidencial. Sí. Ayer la fórmula charlamos con Oscar Parrilli y lo consultamos específicamente por este tema y él lo descartó de plano. Dijo, no está en la voluntad de Cristina. No creo que no se lo adjudicó a ella, pero uno sabe que cuando habla Parrilli, en general lo hace transmitiendo un poco lo que se vive ahí en el círculo más chico alrededor de la vicepresidenta. Ni un indulto ni una amnistía. Y lo que yo me pregunto, y creo que tu columna iba un poco por ahí también, tu editorial, es si decimos que la proscripción a Cristina no es solo contra Cristina, sino contra toda la democracia, y que los perjudicados somos todos los argentinos y las argentinas. ¿Está en ella decidir si quiere o no ser indultado? Lo que corresponde es utilizar todas las herramientas posibles para que la democracia se fortalezca y no haya ninguna candidatura excluida en la elección. Lo planteo como una duda que viene de alguien que también dice que a Cristina le estamos pidiendo desde hace mucho tiempo más de lo que deberíamos haberle pedido y que ella le ha dado más al país de lo que se le puede exigir a nadie, con lo cual si la decisión de ella es no ser candidata me parece una decisión absolutamente respetable. Pero en cuanto a la parte institucional del asunto, en cuanto a la parte legal del asunto, ahí sí creo que no es una decisión de ella. Y que en todo caso, si no es candidata, hay que sortear la proscripción y que después ella decida libremente no ser candidata. Ujú. No sé, lo planteo como una inquietud. Ansiosamente digo que no, me parece que esta es la base desde la que vos pensás en general el derecho en un estado de normalidad institucional. Cuando te salís de esa normalidad y te instalan en el lawfare, ya empezás a discutir las herramientas legítimas y legales a partir de cosas que son injustas o no basadas en hechos reales, ¿no? Digo, el lawfare no está basado en hechos reales, no hay delito real, ¿no? Entonces, efectivamente, la pregunta pasa a ser esa. Si valen todas las herramientas, ya no en abstracto, que es el Código Procesal Penal, sino o las herramientas constitucionales, sino en el concreto de la realidad que atravesamos, porque creo que por primera vez en la Argentina hay un fallo judicial que dice la palabra lawfare. No sé si estuvo escrita antes, lo pregunto, no lo sé, pero No me lo parece que es el primero o uno de los primeros, Sí, uno sí, de los de los pocos primeros que seguro. instalan un fallo judicial por escrito por jueces de la Nación federales que digan la palabra lawfare. Digo, el lawfare existe, lo estamos asumiendo, entonces al asumirlo no podemos actuar como si eso no existiera. Existe una tercera, tenés el indulto, la amnistía y la conmutación de pena, que también sería una herramienta viable, es una causa federal, el presidente está facultado y ya se manifestó. Lo que decíamos también es, para la persona víctima del lawfare, un indulto ante la historia queda como una demostración o una asunción de culpabilidad, y eso es un poco la discusión que Cristina le pone a esa herramienta desde su lugar. Podemos asumir otro lugar para discutir eso, que ya no sería solamente el pedir romper la proscripción. Sí, bueno, de hecho ayer Parrilli planteaba eso, indulto no, lo que nosotros queremos es justicia. El problema es que acá en la República Argentina, y un poco lo venimos charlando hace bastante tiempo, eso va a ser muy difícil de conseguir, porque, bueno, vos lo planteabas ayer, G, tenés a un tribunal que ha condenado a Cristina y que forma parte del club de fútbol del Liverpool. Después quienes van a revisar esto jugaban al pádel con Mauricio Macri. Después, si se sigue elevando y llega a la Corte Suprema de Justicia, tenés magistrados que fueron nombrados por decreto por el propio Mauricio Macri. Entonces, evidentemente, esa justicia no se va a conseguir acá en la República Argentina y ahí aparece el factor internacional, ¿no? Y en paralelo, que entiendo que es el lugar a donde va Nico, es la cuestión estructural. ¿Cómo haces para desarmar todo ese mecanismo
que evidentemente está orientado a favorecer a determinados grupos a la hora de presentarse a elecciones, ya no inclinando la cancha, sino directamente haciendo que en la cancha haya un solo jugador, ¿no? Y ese es el gran problema. ¿Cuáles son las herramientas? Y ahí también les pongo otro factor, ¿no? Porque este año tenemos elecciones, y más allá de quién sea presidente o presidenta de la nación, gobernador, etcétera, la conformación del Congreso va a ser completamente clave para eso. Ayer un poco lo mencionábamos en el programa, y a mí me hacían una proyección donde planteaban que básicamente los libertarios van a tener un bloque muy importante, que al kirchnerismo, por supuesto, le va a dificultar absolutamente todo. A Cambiemos le puede hacer algún pataleo de capricho, pero probablemente le favorezca a la hora de dar el quórum y de frenar la reversibilidad de reformas antipopulares. Olvídense cualquier avance en torno al Poder Judicial, ¿no? Por lo tanto, se vienen varios años de conflictos estructurales en la República Argentina, que de momento la dirigencia dice que se tienen que resolver en la calle con la militancia y los reclamos, ¿no? Sí. Yo por eso, pensando en eso, en la eventualidad de un gobierno opositor, de Juntos por el Cambio, y un Congreso, como planteás vos, manejado entre Juntos por el Cambio y los libertarios, diría, indulto en todas las causas a Cristina, en esta y en todas, y que incluso ella sea candidata a senadora y tenga fuero. O sea, todas las protecciones que se puedan hacer ante esta eventualidad de lo que pueda pasar del 10 de diciembre en adelante. Pues si esto está pasando en este gobierno ahora, que gobierna enfrente de todos, que Stornelli sigue siendo fiscal, y que Borinsky es camarista, y Hornos y todos los que ya conocemos, no me quiero imaginar en un gobierno opositor a partir del 10 de diciembre lo que puede llegar a suceder. Hay una cosa, yo te digo que si el proceso de proscripción sigue como hasta ahora se está dando y Cristina no participa de la elección por imposibilidad o por autoexclusión o por lo que sea, digamos, no participa del proceso electoral, lo que surja de la elección de este año, todo va a estar teñido de ilegitimidad. Todo va a estar. O sea, tenemos un problema mayor, que es que llegue Milei y sus acólitos al Congreso. Es que ese Congreso, para un sector de la sociedad, no va a valer nada. Va a ser una cueva, así como hoy le pasa a la justicia. La justicia no se da cuenta, el Poder Judicial no se da cuenta, la cúpula. A ver, estos jueces entraron por la ventana en la Corte y no se hicieron ningún problema. Es decir, no les importa lo que la sociedad piensa de ellos, de los mecanismos de cómo llegaron, del lawfare, no les importa nada. Y la gente mira el Palacio de Tribunales con una genialidad absoluta. Bueno, va a pasar lo mismo con el Congreso de la Nación. Si Cristina es proscripta, la democracia argentina va a ser una democracia tutelada, disminuida, bonsai, no sé cómo. De baja potencia. Sí. De baja potencia, y eso tienen que hacerse cargo. Siempre y cuando la derecha se tiene que hacer cargo. Siempre y cuando el Congreso funcione, ¿no? También, porque hoy vos tenés un Poder Judicial que no funciona, o funciona a favor de unos, y un Congreso completamente paralizado. Pero ahí, además, te sumo otra cosa. Vos, Fer, recién decías toda la protección posible a la vicepresidenta de la Nación, porque claramente la van a perseguir, y el otro día con Estela de Carlotto ella hablaba de los límites cuando se meten con los hijos, ¿no? Porque a ella no solamente la están atacando personalmente, sino que también van con sus hijos. Pero te sumo que la persecución no va a ser tampoco solo sobre Cristina. Cualquier funcionario del Frente de Todos que se anime, porque obviamente tiene que tener algún tipo de razón para ser perseguido, puede serlo. En su momento, cuando Alberto Fernández había levantado un poco la cabeza con el tema de la coparticipación y se había enfrentado a la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses con el tema de los bonos, a mí me dijeron que piense dónde va a estar o qué va a hacer a partir del 11 de diciembre. ¿No? O sea, ahí hay una amenaza latente ante todos los funcionarios. Y sin ir tan lejos, hoy lo traía nuevamente Ramos Padilla con respecto a Axel Kicillof, porque digo, se nota mucho, ¿no? Digo, que lo que no van por los votos va por el lawfare, porque digo, con Kicillof también el intento de reabrir dólar futuro es un intento de bajar esa candidatura o de bajarle la potencia a una candidatura que ya está claramente triunfante, ¿no? Es una elección, no sé a quién se le escuché, lo voy a repetir, digamos, pero es una elección ordenada no por el Código Electoral, sino por el Código Penal. Este es un problema del sistema en su conjunto, porque aparte hace que representaciones muy evidentes, Cristina tiene una representación muy evidente en un sector grande de la sociedad. Ese sector muy evidente de la sociedad no puede manifestarse como quiere, no puede elegir a quienes quiere
llevar o entronizar en tal o cual lugar como dirigente, como presidente, o como diputado, lo que sea. La lógica de la proscripción, una vez desembarcada en la realidad política, cambia radicalmente el sentido de las cosas al interior de la democracia argentina. Hay gente que no se da cuenta de esto, cree que esto es una elección normal y que si Cristina se corre, no sé, va otro y listo, y es igual. No, no es igual, nunca va a ser igual. Vaya Guado de Pedro, vaya Máximo Kirchner, no va a ser exactamente igual. Y eso me parece que es, estamos en una instancia muy dramática de eso. Y creo que mañana se va a expresar, allí en Avellaneda vas a ver un montón de gente, representantes a su vez de otro montón de gente, que dicen que Cristina es presidente, intransigentemente. No quieren ni negociar, y a lo sumo, dicen, bueno, aunque sea que ella participe, nada sin Cristina. Yo a eso le sumo, si es indulto o no, a mí me interesa el debate, propondría lo mismo, nada sin Cristina. Si ella quiere, me parece excelente la salida. Si ella no quiere, bueno, se hará cargo el presidente. Pero me parece que lo mejor sería hablarlo con ella sobre un argumento, y con esto te cierro. El sistema interamericano de derechos humanos, después, pasado el tiempo, 2 años, le va a dar la razón a Cristina Kirchner. Cuando cuando ella recurra al sistema interamericano de derechos humanos, le va a dar terminando la razón. Porque no hay evidencia, porque es un disparate. Vimos hoy lo que es la condena, los fundamentos de la condena. Es un adjetivo tras otro, parece un diccionario de adjetivos, ¿viste? No, te iba a acotar por si algún oyente no está al tanto. Recientemente Alberto Fernández manifestó que él está dispuesto a utilizar cualquiera de estas herramientas llegado el caso. Eso también es un paso interesante, porque una cosa es hablar en abstracto y sabiendo que podés tener una discusión muy desgastante y que después alguien decida no usar la lapicera y que esa discusión haya sido al pedo. Creo que es distinto cuando uno sabe que es una alternativa real, que es una opción real. Y con respecto a lo que decías vos recién, Roberto, creo que también hay que entender que la proscripción de Cristina no hace más que profundizar una crisis de representación. Claro. Digamos, hoy en día hay 2 grandes figuras, si se quiere, que generan un mecanismo de representación directa con un sector de la sociedad, Cristina y Macri. Con una diferencia, que es una diferencia histórica en la Argentina, que es que uno es una representación en pos de y la otra en contra de. La identidad de Macri es el anti-kirchnerismo. Sin Cristina en cancha, esa crisis de representación, que hoy ya la vemos, en parte por el divorcio entre las expectativas que había sobre este gobierno y lo que realmente este gobierno fue, en parte porque ya son muchos años acumulados de frustraciones, de pérdidas, de situaciones difíciles, pero podría agrandarse enormemente. Y las crisis de representatividad, tarde o temprano, se resuelven. Para bien o para mal. O a veces primero para mal y después para bien, digamos. Se pasa por una situación muy crítica, 2001, para llegar al surgimiento de una nueva representación, 2003, por poner un ejemplo cercano en la historia, que entre paréntesis, y esto quizás no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, pero lo comentaba el otro día en una charla con un amigo, y viste cuando decís algo y cuando lo estás diciendo te das cuenta, o sea, esas ideas que las pensás mientras las decís. Entre el 19 de diciembre de 2001 y que asumió Néstor Kirchner pasó menos de 1 año y medio. Sí. Uno lo mira para atrás y parece que hubiera pasado una década, que hubiera sido un proceso larguísimo, ¿no? Esa reconstrucción en el medio del dualdismo, con violencia, con una crisis económica muy importante, porque lo más duro económico fue después del 2001, no fue lo que llevó al 2001. Pero fue solo 1 año y medio, fueron 15 meses, 16 meses entre diciembre del 2001 y abril del 23. También digo esto del 2003, perdón. También digo esto porque también veo en muchos compañeros y compañeras una especie de derrotismo, de decir, bueno, esto no se da vuelta nunca más, esto va a seguir yendo mal durante muchos años. Bueno, puede que sí, pero también puede que no y que el escenario cambie muy rápido en otro sentido. La historia no es lineal, da saltos hacia adelante, retrocesos, va en diagonal, digo. Si hay algo que nos enseña, es que el topo de la historia te aparece por cualquier lado, ¿no? Así es. Usando una categoría marxista. Y por eso mismo, volviendo al principio, creo que hay que usar todas las herramientas posibles para ir
canalizando esa historia hacia donde uno cree que tiene un mejor curso, ¿sí? Sí, ahí Nico, para agregar con respecto al indulto y si surge eventualmente digo, la pregunta, Alberto ha dicho, sí, él lo puede hacer, es una causa federal, puede hacerlo, tenés también una situación que este año seguramente empiece en debate oral de lo que es la causa Cuadernos, el tramo en el que sí está Cristina, y eso te puede generar otra condena, con lo cual tendrías que ir indulto tras indulto, pero además de esto, en el caso de Milagro Sala, Alberto Fernández hizo esta diferencia, dijo yo puntualmente podría indultar a Cristina, no a Milagro, con esta diferencia de la causa federal. Digo, en el caso de Milagro también se le está pidiendo que invente algo. Digo, invente en el sentido de, cuando vos venís de una democracia que tiene un poder judicial que es el brazo ejecutor de la política de la persecución y que ha instalado herramientas que se salen del Código Procesal Penal, pero que sin embargo entran en un simulacro judicial, porque vamos a los tribunales, el edificio existe, el juez existe y demás, tenés que tener también ese margen de decir, bueno, qué es lo nuevo que se puede poner como respuesta a algo que hasta ahora no era un problema, ¿no? Entonces digo, en este marco me parece que si bien está esta diferencia entre las competencias que tiene como presidente para poder hacerlo, sin embargo está también ese reclamo, ¿no? Sí. Y entra para las dos, porque tampoco sería justo para Cristina irse indultada como el indulto es tal cual. Tendría que ser un indulto que agregue indultada por lawfare, Sí, digo, tiene algo. fundamentos el decreto que Sí, indulta, pero después los digamos. títulos Por supuesto. los van a dejar bastante Sí, yo afuera. ahí creo que la diferencia es práctica, no teórica, y tiene que ver con Sí. una cuestión de poder. De la Sí. misma manera que este fallo es una cuestión de poder, que con Sí. otro equilibrio de poder estos jueces no se hubieran animado a firmar esto. Lo de Milagro Sala puede ser reversible. Puede aparecer la Corte Suprema como instancia superadora y decir el indulto del presidente no tiene valor por A, B y C. Y eso Y puede dejaría... haber un juicio político a Alberto. Puede haber un juicio político de Alberto, pero además dejaría la situación en un lugar peor que donde Sí, empezamos, porque sí, mostraría sí, sí. la impotencia incluso para hacer algo. Yo creo que un indulto a Cristina no es apelable ante la Corte Suprema. La Corte Suprema no tiene entre sus facultades la reversión de ese indulto, con lo cual no te expones a quedar nuevamente en un lugar donde quede en evidencia tu impotencia, que es lo peor que le puede pasar a un político. No, claramente. bueno, Ramos Padilla, cuando plantea el tema del indulto, en realidad lo hace para que estos sectores sepan que la política todavía tiene un recurso más. Antes de dejarse vallazar del todo, digamos, tiene un recurso más. Ante el bloqueo jurídico, el bloqueo judicial o el bloqueo de la corporación judicial, la política todavía puede hacer una jugada que es la del indulto y poner a Cristina en una situación, alejarla, digamos, de la posibilidad de la condena o de la proscripción. Obviamente, insisto, esto es con el concurso de Cristina. Sin un concurso de Cristina no creo que... Ella que ya pueda dijo que ayudar. quería ir presa. Ya lo dijo. La No última va a ir vez. presa, no va a ir presa porque está... o sea, él puede pedir la domiciliaria. La digamos. domiciliaria. Sí, igual no es automática la domiciliaria, ojo, ¿eh? Un juez se la puede negar. No es que automáticamente el Código Procesal Penal dice que después de tal edad Sí. va, o sea, o se la puede negar o puede estar varios meses hasta que decide y esos meses los pasa en una cárcel común. Claro. Hay que ver qué es lo que plantea Cristina, ¿no? Que... Si estamos hablando de escenarios igual que son como todos. Sí, muy- sí, obvio, pero viste que... Más o Sí, menos, sí, porque pero la no, condena claro. está. La condena está y las elecciones presidenciales son en pocos meses. En diciembre va a haber otro gobierno. Igual Que la si condena pueden- está porque las elecciones son en pocos meses. También, pero no quita el hecho de que en diciembre pueda asumir un gobierno Sí. cuya decisión política sea ver a Cristina presa y que tenga los botones y las palancas para llevarlo a cabo. Aparte vos viste esto que están hablando, es muy gracioso, porque en las últimas semanas viste que salió vamos a por arriba de la grieta, salgamos de la grieta, hay que salir de la grieta, pero dicen, salgamos de la grieta pero con Cristina presa. Claro, Viste que claro. es esa grieta rara, ¿no? Es una grieta por afuera rara. Por eso insisto, Cristina dijo, yo quiero ir presa para que demostrar más todavía, ¿no? La persecución a la que la someten, pero yo haría todo lo posible por evitar ese trauma para ella, para nosotros y para la sociedad argentina en general, ¿no? Por eso digo indulto de todas las formas posibles y fueros además, ¿no? Sí, proteger. para la institucionalidad, para la democracia, pues si no ya directamente entregale la firma de los decretos y resoluciones ejecutivas al Poder Judicial, ¿no? Ya no se puede definir absolutamente nada, no importa lo que diga el Congreso, termina en sedes judiciales, no importa lo que diga el Poder Ejecutivo, termina en sedes judiciales, pero se vienen
momentos donde evidentemente ya se empieza a mover algo, teniendo en cuenta el antecedente del 2x1. Me parece que lo que sucedió con el 2x1 es lo que hoy motiva a la militancia y a la dirigencia a decir desde las calles se pueden revertir fallos que son insólitos, ¿no? Obviamente hay diferencias. Acá tienen un encono muy personal con Cristina y en particular con el peronismo, porque todo el mundo ya siempre lo plantea, no es Cristina, sino son sus ideas, pero además es ir mucho más allá atrás en el tiempo, porque desde siempre se quiere eliminar al peronismo de el escenario electoral, no como actor, o sea, que esté como actor, pero como un actor marginal, o que el actor peronista sea este peronismo light, ¿no? Encarnado por los dirigentes del centro del país, los Schiaretti, los Perotti, que arman los Urtubey, que arman esta línea del medio y que no sean competitivos en las elecciones. Entonces, bueno, ahí también se suma un condimento. Ayer vos veías claramente en el comunicado del PJ bonaerense, que conduce Máximo Kirchner, que cerraba diciendo hay que movilizar. Bueno, ahí está la convocatoria. Cristina llamó al 24 de marzo. Bueno, hay que ver cuál es el mensaje que da hoy, cuál es el mensaje que se da en el plenario de mañana, porque evidentemente se está empezando a mover ese avispero. Y asumir que en ese escenario un indulto no es el fin del lawfare, digo, no es que terminaste una situación. Sorteaste una trampa. Claro, entonces digo, ahí también tenés otro claro. escenario que puede ser con Alberto, que puede ser con Axel, que puede ser digo con cualquiera de esto, de cualquiera que pueda representar, digo, que resuelva la crisis de representatividad que planteaba Nico. Igual si vos tenés una política capaz de aplicar un indulto cuando corresponde o cuando se necesita, no deja de ser un arma disuasiva, es el papel que cumplen las ojivas nucleares en cualquier negociación diplomática, digamos, ¿no? Porque nosotros siempre estamos poniendo el eje en la proscripción y no estamos poniendo el foco en los proscriptores. El que te proscribe te puede desproscribir. ¿Qué tenés que hacer vos para que te proscriban? Disculpen el juego de palabras, pero digo, ¿qué tendría que hacer los que quieren votar a Cristina? Las que quieren votar a Cristina. ¿Qué tienen que hacer aquellos que no quieren votar a Cristina, pero tampoco quieren que el país incendie o que se vuelva bajo una amenaza de tensión constante o casi de guerra civil? Porque la verdad, vas a un escenario imprevisto donde uno sí puede llegar a decir, bueno, va a ser difícil la convivencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran mayoría que puede llegar a entender por qué es necesario que Cristina no sea víctima del lawfare y por qué es necesario empezar a desarmar ese lawfare. O sea, pero para eso hace falta política. Y para la política, y como funciona la política en la Argentina, hace falta movilización. Porque es ahí donde se empieza a generar una especie de energía que anima muchas veces a la dirigencia. Porque si no, la dirigencia es como cuando vos vas a Alberto, ¿no? Vos vas a Alberto y le decís, Alberto, tenemos este problema con Milagro Sala. Entonces, si vos tenés 2 millones de personas en la calle movilizadas, él tiene que usar los anteojos de la política para resolver. Si vos vas y se lo planteas como... Él te contesta con los anteojos de abogado, que es un problema, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En una misma persona tenés la solución y el problema. Porque los abogados tratan de que las leyes se apliquen. Los políticos crean leyes, crean imaginarios, crean gobiernos, crean poder. Es otra historia, ¿entendés? Y en estas personalidades, ¿qué pesa más? ¿Una cosa o la otra? Bueno, la movilización hace que pese más una cosa o la otra. ¿Hoy estamos en condiciones de convocar una movilización de esa magnitud? Dije 2 millones de personas como que puede decir 200.000. Digo, lo que vos tenés que movilizar a la sociedad. Sí, tenés que movilizar a un sector más amplio que el que se moviliza siempre, digamos. Tenés que mostrar que hay algo que está cambiando, que está moviéndose. Eso se venía dando hasta que la intentan matar a Cristina. No sé si vos te acordás cómo fue sin creyendo hasta que... Y tiene, después del intento de magnicidio, una movilización muy grande. Que se dio así como medio de carácter espontáneo, un montón de gente a Plaza de Mayo, lo que sea. Y después se corta. ¿Por qué? Porque el miedo no es sonso. Dicen que el miedo despertó al mamá, eso lo dice siempre la mujer del Pepe Mujica, ¿no? Bueno, pero ella misma esta semana, justamente en el Senado, dijo, hablando de Néstor, que era un gran indisciplinado, y dijo, y yo soy, no es literal, pero dijo como, me salga bien o mal, soy su discípula. Digo, ¿qué es la indisciplina para Cristina en el marco del lawfare? Digo, me parece que es eso lo que hay que empezar a mirar o en todo caso a testear, porque efectivamente una parte que tiene que ser nuestra y somos una sociedad que está acostumbrada hasta a salir a la calle cuando le cortan la luz. Digo, tenemos como esa respuesta física, si se quiere, en lo político. Sin embargo,
también cuando vos sos indisciplinado es porque primero te disciplinaron o te intentaron poner en un contexto de disciplinamiento. Ella venía justamente contando esto, ¿no? Que el terrorismo de Estado en su momento tuvo un gran efecto disciplinador en el campo político y que ella misma, digo, fue parte de esas víctimas como sociedad. Pero me parece que el punto es ese. Si ella reivindica a Néstor como indisciplinado, bueno, ¿qué es una Cristina indisciplinada en un contexto de lawfare y proscripción? Para mí, que se presente como candidata. Que se presente como candidata y que la proscriban, que le den el doble conforme, lo que sea, y después Alberto firma un indulto. Se hace cargo de la historia, porque a fin de cuentas no puede pasar a la historia como el que pudiendo haber evitado algo terrible, lo deja ejecutar. Es decir, extremar las contradicciones, digamos, en todo caso. O poner, que no quede nada... Suena muy setentista. Está bien, que no quede nada librado a la imaginación. Porque ahora decimos, Cristina, aunque no tenga la confirmación de segunda instancia, está proscripta porque esta justicia podría hacerlo en pocos días y salteándose todo tipo de decoro y demás. Bueno, en vez de ser nosotros lo que lo digamos, mostrar cómo lo hacen efectivamente. Claro. ¿Cómo lo hacen o cómo lo intentan hacer? Porque también es cómo generás contradicciones dentro de ese bloque. Pues no puede ser de tanta irracionalidad. No puede haber un bloque tan importante en la Argentina que haga que millones de argentinos y de argentinas no puedan expresarse políticamente. No puede. Eso ya es una dictadura, digamos, ¿no? Y nosotros no vivimos en una dictadura. Entonces las cosas pueden suceder. No, el mañana no está escrito. No, y en eso, así como hicimos el ejercicio de decirle a la sociedad, Gorini, Jiménez Uriburu y Basso, Sí. como los jueces que firmaron Algún día se escribirá la historia este fallo. del periodismo. Sí, y en la Luciana y Argentina Mola no, con pero todas esas cosas. empecemos a decir los jueces que ahora sí pueden cambiar este fallo, porque el doble conforme se va a tener si Casación dice sí a todo lo que fue Bueno. este fallo. Digo, y ahí tenemos a Hornos, tenemos también, claro, bueno, sí, no estamos bien. Tenemos Estamos a al Borinsky, Hornos, estamos al tenemos Hornos. a Carbajo, digo, pero empecemos a poner también las fichas, o el ojo, si se quiere, desde la herramienta institucional, no la indisciplinada, en la casación, que es la que ahora va a tener que contestar. Hay 10 días en los que las defensas y la fiscalía van a tener que leer 1.616 páginas para contestar, y que luego la casación va a tener que decidir si confirma este mamarracho o va a tener alguna discrepancia con respecto al fallo de primera instancia. Bueno, a Borinsky me imagino que lo van a recusar. Eso ya de movida, ¿no? La defensa de Cristina. Sí, creo que a Gorini y a Borinsky. ¿Por el tenis o por el fútbol? ¿Por qué era? ¿Por qué Por deporte? declaraciones que ya han tenido sobre Ah. alguno de los Son muy temas. Es una recusación olímpica. Claro. No es menor lo que vos decís, porque una de las cosas que más me llamó la atención de los argumentos del fallo, no los leí completos. Del por las lawfare dudas. escrito, podríamos decirlo. De hecho, sí. no es que no lo leí completo, leí solo las notas que escribieron Franco Misragi, Ari Jalad, algunos otros colegas. No tuve tiempo en el fin de que probablemente me ponga con eso. Pero lo hablábamos anoche en la fórmula. Los jueces descartan el 95% del alegato de Luciani. Sí, sí, O sea, sí, todas esas toneladas de prueba que supuestamente había vertido Luciani, que escuchamos a los dirigentes de la oposición decir, Lo es el contundente. alegato más contundente de la historia, compararlo con Estracera, hablar de un momento épico de la historia de la justicia universal. Estos mismos jueces del lawfare, estos mismos jueces mafiosos, no quieren ponerle el gancho, no quieren hacerse cargo porque saben que es un papelón y tienen que agarrarse de tres elementos marginales. Y de otras que son causas. un decreto, Sí. una causa donde no hay una culpabilidad demostrada y por otro lado este supuestamente plan limpiar todo que se basa en una confusión de una fecha. Porque se basa en que estuvieron el mismo día en la misma ciudad Lázaro Báez y Cristina, Y pero era la otro nota, como, bueno, quizás los jueces y los fiscales no saben leer los diarios, pero los diarios siempre se escriben, digo, con un día de delay. Entonces, la publicación de que Cristina estaba ahí salió un día, pero Cristina había estado el día anterior y Báez todavía no había llegado, o viceversa. Les pido disculpas por la imprecisión. Pero ni siquiera pudieron hacerse cargo del elogiadísimo alegato y de las elogiadísimas toneladas de prueba de Luciani. Con lo cual también cabe preguntarse, ¿de qué se va a querer hacer cargo Casación de todo lo que firmó este tribunal respecto a Cristina, ¿no? Sí. ¿Comodoro Pi se va a pelear con Comodoro Pi o no? Sí. Sí, y además ahí, a ver, también me parece importante esto de exponer a cada uno de los magistrados, porque todos sabemos que lo detestan. Sí. Detestan que salgan sus voces, detestan que salgan sus imágenes, sus declaraciones juradas, qué es lo que hacen, qué es lo que tienen y demás. Pero también hay que poner sobre la mesa qué es lo que va a hacer el Frente de Todos en su más amplia expresión
para contrarrestar eso. O sea, no solamente es exponerlos a ellos y decir, mirá lo malos que son, mirá lo macristas que son, mirá lo funcionales al poder concentrado que son, porque eso es algo que es real, pero lo sabemos y lo venimos diciendo hace tiempo, sino también, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a intentar, funcione o no, para revertir esa situación? O sea, la crítica y la propuesta al mismo tiempo. Y es lo que se está empezando a gestionar ahora. Hay algunos que sí pueden estar empezando a pensar en segundas opciones si Cristina efectivamente decide mantener la decisión de no ser candidata. Hay otros que la tienen como plan A y no se les ocurre un plan B porque se cree que se puede romper políticamente con esa proscripción. Bueno, tal vez de forma más firme, con proyectos de ley en el Congreso, con manejo en las comisiones, con debates que puedan llegar a algún lado o no, con discursos, con tener el tema en agenda, también se pueda mostrar la intención, ¿no?, de revertir esto y no solamente dejarlo en algo discursivo. Sí, absolutamente. Bueno, vamos redondeando entonces este pase, si le ¿no? parece. Y hoy suponemos que Cristina algo Pero por supuesto. dirá, ¿no? Es que también tampoco tiene sentido seguir haciendo todo esto porque después en un rato viene ella y nos dejan ridículos diciendo todo lo Sí, contrario sí. a lo que supusimos nosotros. Es verdad. Sí. Es verdad. No, lo único que para terminar antes de ir a los títulos, yo creo que Cristina sí tiene bien claro, aunque todavía no lo diga, si es el plan A, cuál sería el plan B, y ella sí está pensando, porque estamos a pocos meses de las definiciones y tampoco podemos esperar hasta último momento para ponernos a fijarnos cuál va a ser la estrategia. Esperemos que a partir de esta tarde nos empiece a dar pistas, miguitas de pan para que podamos seguir siguiéndola y ver hacia dónde cree que se está dirigiendo como conductora del espacio que claramente ha demostrado ser. Un país unido por la radio.